Hola, 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 ¿cómo están? Qué bueno poder verles desde acá de la ciudad de Iquique. Estoy para ver la clase de hoy día, ¿no? El Hijo de Dios asciende al cielo como el Hijo del Hombre. Hemos venido hablando sobre eh, la ascensión del Hijo, tomando el tema y el pasaje de Esteban, capítulo 7, libro de los Hechos. Cuando muere Esteban dice, veo al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre, refiriéndose a la ascensión del Hijo del Hombre, o sea, a Jesús. Ahora, la comprensión de la voluntad divina requiere una visión cosmológica clara. Muchas doctrinas denominacionales confunden el universo con el cielo, sin entender que el cielo de los cielos está más allá del universo. Este universo es en realidad el Hades, el lugar bajo el cielo donde Satanás fue encarcelado, cerrado tras su caída. Para entender plenamente el plan divino, debemos superar las doctrinas humanistas que han oscurecido la verdad bíblica. El Hijo de Dios, siendo igual a Dios, se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, obedeciendo hasta la muerte, para luego ascender al cielo como el Hijo del Hombre. Bueno, nos encaminamos entonces para recorrer esta clase. ¿Qué pasó? A ver, a ver, a ver. Ahí estamos. Ahí sí. Ok. Entonces, estamos hablando de una visión cosmológica bíblica. O sea que hay varias miradas de mirar el universo, de mirar el cielo, ¿no? Y generalmente la gente tiene la tendencia a mirar hacia arriba desde la perspectiva de la tierra. Nos olvidamos que quien escribe la Biblia, quien la inspira, es Dios. Y Dios ha mirado desde arriba hacia abajo y no de abajo hacia arriba. Por lo tanto, muchos de los términos que la Biblia usa como Hades, Seol, hay que mirarlos desde la perspectiva de arriba, de cómo Dios los ve, cómo Dios los mira, y no de la perspectiva, ¿cierto?, antropocéntrica de cómo nosotros los seres humanos vemos estos lugares que son mencionados en la Biblia. Ahora, el cielo de los cielos, cuando la Biblia llama que los cielos de los cielos de los cielos no te pueden viendo al cielo creado, o sea, al lugar especial, la diestra de Dios, donde el Hijo, después de morir y resucitar, asciende para asumir la responsabilidad, ¿cierto?, que el Señor, que el Padre le ha heredado, el cielo y los cielos, y allí está su trono, el trono de Dios. El trono no hay que pensar como si hubiera una silla, ¿no? Sino que el trono de Dios está hablando de autoridad. Luego la Biblia llama cielo la morada de los ángeles, y universo o Hades, lugar de encierro. O sea, el Hades es el universo. Si ustedes buscan en un diccionario bíblico Hades, le dirá que es el lugar de los muertos, ¿no? El lugar donde están los muertos. Y generalmente nosotros consideramos que el lugar donde están los muertos es el cementerio. O sea, los muertos no se refiere a los que no están solamente sin vida, sino a todos los muertos que no están, que no tienen a Cristo. El que no tiene a Cristo está muerto. Entonces, desde la perspectiva de Dios, el universo es el lugar donde están los muertos, que para nosotros están vivos, pero sin Cristo, la Biblia dice que están, ¿cierto?, muertos. Entonces, es muy importante tener la mirada desde la perspectiva de Dios, de la voluntad de Dios,
para mirar todos estos aspectos que los vamos a ir mirando más adelante. Ahora, la visión cosmológica es fundamental para entender la voluntad de Dios. O sea, tener la mirada de Dios desde arriba hacia abajo es fundamental para entender. Muchas denominaciones confunden el universo con el cielo espiritual, pero la Biblia revela que el cielo de los cielos está por encima del universo. Este universo es realmente el Hades, el lugar donde Satanás fue encerrado tras su rebelión. Recuérdese que en el principio, cuando Satanás se revela, capítulo 12, Apocalipsis, versos 7 al 9, después que no se halló un lugar en los cielos, fue expulsado del cielo. Y esto ocurrió antes que hubiera tierra, antes que ocurriera Génesis 1:1. Por lo tanto, como no había ningún lugar creado, ¿dónde fue encerrado? Al salir del cielo, de los cielos, ¿dónde se encerró a Satanás? ¿No? Bueno, de fuera, fuera del cielo de los cielos, evidentemente que estaban las tinieblas. Y lo dice capítulo 1 de el libro de Génesis, el verso 2, dice que la tierra estaba vacía, desordenada, ¿cierto? Y el Espíritu de Dios se movía, hay una versión que dice que volaba sobre la faz de las aguas. Ese Espíritu de Dios no es el Espíritu Santo. Espíritu de Dios, Ruach Elohim en el hebreo, puede significar viento como también puede significar ángel. Lo más probable es que eran ángeles. Por lo tanto, desde la perspectiva de Dios, este lugar fue la cárcel de Satanás, ¿no? Algunos hablan de la teoría de la brecha, ¿no? De esta brecha que hay entre el cielo creado y este lugar llamado lugar de las tinieblas. Lo que dice Judas 6, que Satanás fue encerrado, ¿cierto? Y los ángeles que cayeron con él fueron encerrados en prisiones de oscuridad, ¿no? Refiriéndose a ese lugar. Todavía es un lugar etéreo, en los cielos, ¿cierto? Pero que todavía no está la creación del Génesis 1:1, todavía no ocurre eso. Por eso esta comprensión panorámica de la escritura es esencial para evitar el caos doctrinal. Eso significa que debemos recordar que la Biblia es más importante que la doctrina, el Espíritu Santo más importante que la teología y Jesucristo más importante que las constituciones denominacionales. Cuando uno tiene una mirada doctrinal de lo que le han enseñado desde la perspectiva humana, antropocéntrica, por supuesto, generalmente nosotros equivocamos porque la Biblia no fue escrita desde aquí hacia arriba, sino fue escrita desde arriba hacia abajo. Es Dios quien dicta la Biblia, inspira a los hombres para que esto escriban, y por supuesto que tiene la mirada, ¿cierto?, teocéntrica, la mirada de Dios. Lo que se nos pide es tener esa mirada. Ahora, el universo como prisión de Satanás. Entonces, hay una rebelión en el cielo. Ya hemos dicho Apocalipsis capítulo 12, versos 7 al 9. Satanás se opone a Dios en el reino celestial. No nos olvidemos que hemos dicho, para ser más preciso, que Satanás no se opone a Dios directamente, sino que se opone al ángel de Jehová, quien quedó custodiando el trono de Dios hasta que el Hijo ascendiera. Por lo tanto, Satanás se le revela al ángel de Jehová y se revela porque piensa o cree que como es un ángel, entonces él puede ganarle, pero este ángel que ya hemos visto en otros capítulos es un ángel especial porque porta el nombre de Dios. Recuérdese lo que dice Éxodo capítulo 23, versos 20 al 23, donde Dios advierte al pueblo de Israel que delante de ellos va a ir el ángel y que este ángel porta el nombre de Dios. Así que la misión del ángel de Jehová, antes que ascendiera Jesús a los cielos de los cielos de los cielos, es guardar el trono. Y cuando Satanás se revela, entonces lo enjuicia y Miguel con el ejército, Miguel el arcángel, lo expulsan del cielo y ya no se halló lugar para él en los cielos. Así que es encerrado en las tinieblas hasta que
¿cierto? Venga la creación del universo. Entonces, fue arrojado y encerrado en el universo, ¿ya? No fue exterminado, sino reservado para el juicio. Mucha gente dice, bueno, ¿por qué Dios no eliminó a Satanás de una vez por todas, ¿no? No lo extirpa en la totalidad. Es porque Satanás es un ser creado con voluntad, tomó su decisión y cayó, y el Señor, evidentemente, puso un marco jurídico donde los ángeles tenían que moverse. Satanás violó ese marco jurídico, por lo tanto cayó. Eso es lo que cuando los ángeles pecan, se dice que cayeron. Cuando el ser humano, ¿cierto?, cae, se dice que pecaron. La diferencia entre ser humano y ángel. Por lo tanto, el universo es el lugar donde Satanás fue encerrado tras oponerse a Dios. Contrario a lo que enseñan algunas denominaciones, el universo no es el cielo, sino una parte de los cielos donde el ángel caído fue encadenado temporalmente. O sea, el ángel está encarcelado en las tinieblas, bien lo dice Judas 6, en una cárcel, y claro, el texto dice que al final Satanás será suelto por un tiempo, pero ahora encarcelado. Dios no exterminó inmediatamente a Satanás, sino que lo encerró en este universo para juzgarlo posteriormente. Y a eso vino Jesús, cuando muere en la cruz, juzga a Satanás. Esta comprensión es crucial para entender el plan divino y el propósito de la venida del Hijo de Dios al mundo. Así que vamos haciendo el esfuerzo de ir mirando desde arriba toda la perspectiva para no caer en la trampa de estar mirando desde abajo aquello que fue escrito desde arriba. Entonces, el trono celestial y la herencia del Hijo. El trono celestial es el lugar preparado para el Hijo, ¿cierto? Ya lo hemos dicho. Veo al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre. Ese lugar fue un lugar preparado. Y hasta que Jesús no subió para sentarse en el trono, fue custodiado por un ángel. Este ángel era el ángel de Jehová que portaba el nombre de Dios. Por lo tanto, el Hijo se hace menor que los ángeles en su encarnación. ¿No? Lo dice Hebreo. Poco menor que los ángeles. Me hiciste poco menor que los ángeles. Se refiere a que lo poco menor tenía que ver que el Hijo viene en carne. Por lo tanto, hay una limitación, y todos los que vivimos con cuerpo humano tenemos una limitación, a diferencia de los ángeles, que son cuerpos espirituales y no están sujetos al tiempo y espacio. Por lo tanto, coronado de gloria y honra en la exaltación a Jesús, cuando muere y resucita, es coronado. Y lo dice Filipenses capítulo 2, versos 10 y 11, que se le dio un nombre, que es sobre todo nombre, y fue exaltado por el Padre. Entonces, la obediencia del Hijo fue hasta la muerte. Se humilló tomando forma de siervo. Por lo tanto, en el cielo está el trono preparado para el Hijo, quien es heredero de Dios. Cuando Él asciende al cielo, lo hace como el Hijo del Hombre, habiendo sido hecho un poco menor que los ángeles, pero coronado de gloria y honra. Ahora, siendo la forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que despojó a sí mismo tomando forma de siervo, se hizo hombre inferior a los ángeles, pero, o para experimentar la muerte y luego ser exaltado al trono celestial. O sea, el Hijo de Dios o Jesús vino a experimentar la muerte, lo dice Hebreos 2:9, vino a experimentar la muerte, porque era a través de la muerte en la cruz que no solo estaba pagando el pecado de Adán, que hoy ya nadie será condenado por el pecado de Adán, porque el sacrificio de la cruz es la resultante del pecado de Adán, sino que hoy día la condenación será no creer en el nombre de Jesús. Y lo dice Juan 16:9. ¿Cuál es el pecado? Que no crean en mí. O sea, el pecado hoy
en el Nuevo Testamento es no creer en Jesús. Así que el cielo, en el cielo está el trono preparado para el Hijo, quien es heredero de Dios. Cuando Él asciende al cielo, lo hace como el Hijo del Hombre, habiendo sido hecho un poco menor que los ángeles, y siendo la forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Por lo tanto, la obediencia perfecta del Hijo hace que reciba la herencia que el Padre le ha tenido en los cielos de los cielos de los cielos. Por lo tanto, Jesús, en la obra de la crucifixión o en la expiación, hay una humillación voluntaria de parte de él, ¿no? Siendo la forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que tomó la forma de siervo. Imagínense, de siervo. No solo siervo en el sentido que los ángeles son los siervos, sino que él tomó un reglón más abajo, la figura de hombre. Y más de hombre, siervo, doulos, ¿ah? Inferior, que vino a servir a los hombres. Por eso dice Marcos 10:45, yo no he venido a ser servido, sino a servir y a dar mi vida en rescate por muchos. Así que la obediencia con reverencia y sumisión fue un servicio perfecto que el Señor Jesús dio a todos nosotros. La muerte en la cruz es la máxima expresión de obediencia que alguien pudiera dar por otros. No se olviden que la muerte en la cruz era el tipo de muerte más tremenda que en esa época, en el siglo I, uno podía vivir, porque dependiendo de la hora que lo crucificaban, uno podía estar días quejándose de los clavos de mano y pie y no todavía ver la muerte. Podía pasar un día, dos, tres, más días agonizando en la cruz. Así que era una muerte horrible, horrible. Bueno, Jesús asumió esa muerte por todos nosotros. Ahora, la obediencia del Hijo ante Dios es absoluta, absoluta, llegando hasta la muerte con reverencia y reverente sumisión. El que ya se rebajó al máximo ante Dios, siendo la forma de Dios, es quien recibe el trono celestial. Jesús obedeció eternamente al Padre, sirviendo con perfecta actitud como hijo del hombre. Como heredero del cielo y heredero de Dios, Jesús gobernará este cielo y heredará, va a heredar todo. Siendo el Hijo de Dios, en la forma de Dios, el unigénito de Dios. Cuando hablamos del Dios creador, nos referimos al Dios trinitario, pero cuando hablamos del Dios que está en el cielo, nos referimos al Hijo del Hombre, que se sentó hace 2000 años como Hijo del Hombre en los cielos. Eso es interesante porque imagínense la cultura judía tiene casi 5000 años, la cultura egipcia tiene como 7000 años, la cultura china igual, la cultura mesopotámica, son milenarias de miles de años. Y Jesús vino hace 2000 años nomás. O sea, estamos hablando que vino hace 2000 años. No es tanto como aquellas culturas que tienen 7000 o más años. Por lo tanto, Jesús vino hace poco nomás, vino para dar la vida en la cruz por todos nosotros. Ahora, algo hablamos del nombre de Jehová en el trono celestial. El nombre divino es el trono celestial que quedó el nombre de Jehová, con el cual se administró el cielo hasta la llegada del Hijo del Hombre. Yo le recordaba, mientras el Hijo no ascendía, o sea, no moría, resucitaba, estaba el trono, la diestra de Dios, el cielo de los cielos, custodiado por un ángel, quien contenía en él el nombre de Dios. Así que mientras el Hijo no llegaba, estaban los ángeles a cargo del cielo. Un ángel guardián, un ángel de Dios, guardaba ese trono por el nombre de Jehová sin potestad para juzgar o condenar. Y luego
el encadenamiento temporal, los consiervos podían encadenar al que pecó mientras no estaba el Señor esperando al heredero. O sea, en el trono celestial quedó depositado el nombre de Jehová, con el cual se administró el cielo hasta que entrara el Hijo del Hombre. Un ángel guardián guardaba ese trono por el nombre divino, pero sin la potestad para juzgar o condenar, como se ve en Judas 9. Por eso que Satanás es expulsado del cielo y no es juzgado. Quien lo viene a juzgar es el Hijo. Por lo tanto, el Hijo del Hombre se rebajó a sí mismo tomando forma de siervo, despojándose para obedecer humildemente, el lugar donde pudo llevar a cabo este ministerio de obediencia hasta la muerte fue el Hades, o sea, el universo, donde experimentó la máxima humillación para luego ascender glorificado a los cielos. Ahora, ¿cuál era el plan eterno de Dios? Primero, antes de la eternidad, el plan divino establecido estaba antes de la creación, antes del Génesis 1, había un plan desde antes de la fundación del mundo, lo dice Efesios capítulo 1, versos 3, 4, 5, 6, que estaba planificado antes de que todo fuera creado, antes que todo ocurriera, antes que ocurriera la caída de Satanás, antes que viniera el Hijo, había un plan ya establecido. Luego en este plan, Satanás cae y es encerrado en el universo. Y luego el verbo se hace carne en el jade, en el universo, y luego el Hijo del Hombre recibe la gloria y asciende al trono. En grandes rasgos, este es el plan de Dios. Antes de la eternidad, el plan establecido, luego la caída del ángel, luego la encarnación, viene el Hijo, se encarna, y luego de muerte y resurrección asciende. Dios establece su plan de enviar al Hijo al mundo mucho antes que el hombre pecara, sin relación con la caída humana. Génesis 3:22 muestra que Dios ya conocía la muerte y el jade, lugar donde el Hijo padecería muerte despojándose a sí mismo. Por lo tanto, el plan divino contemplaba que el unigénito de Dios se manifestara del seno del Padre, pasara por el jade despojándose y obedeciendo para luego subir al cielo y recibir la gloria. Antes que esto sucediera, el ángel cayó y fue cancelado en el lugar de las tinieblas. Allí fue encerrado hasta que Jesús viniera para juzgarlo. Ahora, el ángel de Jehová y el Hades este que es el universo, la palabra para universo, la palabra espiritual, para universo es Hades, y universo es la palabra material, ¿no? Así que el ángel en el cielo hasta que subiera el Hijo de Dios. Eso tengámoslo claro. Mientras no ascendiera el Hijo al cielo a través de la muerte y la resurrección, el trono, el cielo de los cielos, estaba guardado por los ángeles. Los ángeles custodiaban, guardaban el trono para que nadie lo ocupara. Y en una de esas, Luciel, que luego fue llamado Satanás, el dragón y la serpiente antigua, intentó dar un golpe de estado. Intentó sentarse en el trono, lugar que no era para él, sino que estaba reservado para el Hijo. Y bajo esta circunstancia, el ángel que contenía el nombre de Dios, junto a Miguel y los demás ángeles, lo despojaron y lo lanzaron fuera del cielo de los cielos de los cielos, o la diestra del Padre. ¿Y fue encerrado dónde? En las tinieblas. Y allí en las tinieblas, ¿qué fue creado? El universo. Y en el universo fue creado ¿qué? La Tierra y todos los planetas. Por lo tanto, nosotros fuimos creados del polvo de la Tierra aquí en el universo donde Satanás fue encerrado. Así que sí o sí íbamos a tener la permanente lucha, pelea, guerra contra Satanás, porque donde fuimos nosotros creados es donde él fue encerrado. Simplemente. Por lo tanto, este ángel encerró
al ángel rebelde en el Jade, universo, con cadena perpetua en el universo para ser juzgado posteriormente cuando viniera el Hijo y se encarnara, él lo juzgaría en la cruz del Calvario. Por eso que el Hijo viene al Hades, o sea, viene al universo. El Hijo de Dios vino al Hades, despojándose, obedeciendo hasta la muerte con cuerpo de siervo. Ascendió al cielo después de ser glorificado con la muerte y condenar al que distorsionó el cielo antes de su llegada. Así que, ¿cuál es la naturaleza del Hades? El Hades o Seol, Hades en términos griegos y Seol en términos hebreos, es el lugar caído, el lugar bajo, ¿ah? Retirado desde la perspectiva del trono celestial, o sea, mirado desde el cielo, el lugar donde nosotros vivimos, el Hades, el universo, o el Seol también en palabras hebreas. Aquí, en el lugar donde fuimos creados y la tierra fue puesta y todos los planetas, aquí había sido encerrado Satanás. Imagínense. Y por eso que tenemos la lucha que tenemos. Mientras estemos aquí y no ascendamos al cielo de los cielos de los cielos, cuando Jesús venga para buscar su iglesia, tendremos la lucha. Y por eso que en este universo, en este Jade, morimos. En el cielo de los cielos no va a haber muerte, pero aquí sí hay muerte. Morimos de alguna enfermedad o morimos sano, pero morimos. Nadie quedará vivo, todos morirán, porque este es el Hades, es el lugar de los muertos. Así que es lugar oscuro porque no hay palabra, no hay luz, no hay gloria de Dios, no hay manera de vivir por sí solo. Por eso, antes que Jesús viniera, esto era oscuridad, era tiniebla. Cuando Jesús vino, vino la luz. Lo dice Juan 1:3. Y él era la luz de los hombres, refiriéndose al Hijo del Hombre, refiriéndose a Jesús. Por lo tanto, mientras Jesús no venía al universo, al Jade, esto era oscuridad, era tiniebla, hasta que Jesús vino y vino la luz que alumbró las tinieblas. Ahora, la gloria como medio de comunión. Primero, la función de la gloria. La gloria es el medio por el cual Dios recibe nuestras oraciones y nos da respuesta. A través de la gloria, Dios derrama su gracia y recibe nuestro arrepentimiento. Imagínense que la gloria es como un sistema de velocidad, aunque los científicos dicen que la luz en el universo se mueve a 300.000 kilómetros partidos por segundo. eh, la distancia en el universo se mide en años luz, y los científicos dicen que de una parte del universo al otro hay 13.000 millones de años luz. 13.000 millones de años luz, algo que no hay computadora que aguante tanto cero. Y a nosotros, si no tuviéramos la gloria de Dios, porque Jesús dijo, en mi nombre yo les he dado la gloria, capítulo 17 de Juan, se acordarán ustedes, la oración sacerdotal. Si el Señor no nos hubiese dado la gloria, porque ya estudiamos que la gloria, el nombre, el trono y la autoridad es lo mismo. Por lo tanto, cuando recibimos el nombre de Jesús en nuestro espíritu, recibimos la autoridad, recibimos el poder y la gloria. Y nosotros, todos nosotros tenemos la capacidad de orar en esa dimensión de la gloria de Dios. Si no tuviéramos la gloria de Dios, se imagina, habría que orar en la dimensión y en la velocidad de los años luces. Y para que nuestra oración llegara al cielo, demoraría miles de millones de años. Pero en la gloria de Dios, cuando oramos en esa gloria, la oración llega en forma inmediata, a una velocidad increíble que llega inmediatamente a los cielos. ¿Se acordarán ustedes, capítulo 10, verso 12, creo que es de Daniel, cuando está orando y se le opone el príncipe de Persia y de Grecia, mientras está orando 21 días de oración y ayuno,
Y cuando el ángel logra llegar, porque se le oponían estos príncipes diabólicos, cuando el ángel logra llegar, el mensajero Gabriel, le dice, desde el día que oraste, fue escuchada tu oración. Fíjese, desde el día, del momento. ¿Cuánto demoró en llegar para la respuesta a la oración de Daniel? 21 días. Se demoró. Pero el ángel le dijo, desde el mismo día que oraste, o sea, 21 días atrás, desde el momento que oraste, fue escuchada tu oración. Así que es un indicativo de que cuando oramos en esta dimensión, oramos en la velocidad de la gloria de Dios, entonces está significando que nosotros estamos orando en una velocidad que de otra manera sería imposible poder orar. Demoraría años de años de años. Ahora, el camino de comunión, el único camino por el cual podemos tener comunión con Dios es su gloria. Por eso Jesús, en el capítulo 17 de Juan, dice clarísimamente, yo les he dado mi gloria en tu nombre. Por lo tanto, los ángeles también superan todas las cosas por la gloria. Por eso la Biblia habla de los ángeles de la gloria. Por eso ellos pueden moverse por todo el universo en una dimensión y en una velocidad que no es la velocidad de la luz, sino la velocidad de la gloria de Dios. Ahora, esta trascendencia temporal, la gloria supera todo concepto de tiempo. Quien tiene la gloria de Dios puede tener comunión con Él, trascendiendo las limitaciones temporales. ¿Qué les parece? Qué tremendo, ¿no? Dios nos ha dado su gloria para tener comunión con Él a una velocidad extraordinaria. Juan capítulo 11, verso 40, nos enseña que la gloria es el medio por el cual Dios recibe nuestras oraciones y nos responde. A través de la gloria derrama su gracia y recibe nuestro arrepentimiento. El único camino para tener comunión con Dios es la gloria. Los ángeles también superan todas las limitaciones por la gloria, siendo llamado ángel de la gloria. Esta gloria trasciende todo concepto de tiempo y espacio, permitiendo una comunión directa con Dios a quien la posee. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo. Dios nos ha dado su gloria y la gloria habita en el nombre de Jesús, pues cuando tenemos el nombre de Jesús en nuestro espíritu está la gloria de Dios y en nosotros hay una velocidad que sobrepasa el tiempo y espacio para que nosotros al orar seamos inmediatamente escuchados por Dios. ¿Qué les parece? Qué tremendo, qué tremendo. Ahora, el Hades es lugar sin gloria. O sea, en este universo no hay gloria. La gloria está en nosotros los hijos de Dios. Pero en el universo no hay gloria, no hay verdad, solo hay engaño, solo hay mentira. Hay una ausencia de gloria. En el Hades, que es el universo, recuérdense, Hades es la manera espiritual de llamar a este universo y a este espacio y universo es la manera material. Entonces, en el Hades no hay gloria, por lo que quien está encerrado allí no puede ver a Dios. Es una prisión del tiempo. El Hijo de Dios, estando en el Hades, quedó atrapado en el tiempo 9 meses en el vientre y 33 años de vida. Todo el que viene a este universo queda atrapado en el tiempo. Jesús vino, era verbo en los cielos, y eso significaba que ni tiempo y espacio lo podía limitar, era eterno, pero cuando él entra al universo, que está medido por el tiempo y espacio, queda limitado. Por eso Jesús tenía que caminar para ir de un lugar a otro, a diferencia de los ángeles que van en fracciones de segundo, están en un lugar, están en la China, en milésimas de segundo, y luego están acá en Chile, donde hay 18.000 kilómetros de distancia. Así que su muerte de 3 días fue como una pausa en su respiración comparada con la gloria. Al resucitar fue glorificado. En el Hades no hay gloria. En este universo no hay gloria. La única gloria que hay en este universo es la que está en los hijos de Dios, que tienen el nombre de Jesús. Por lo que quien está encerrado allí
no puede ver a Dios. Es como la embarazada, ¿no? Su hijo, mientras está en el vientre, no puede ver la cara de su madre. De igual manera nosotros, en este universo, en este Jade, no podemos ver a Dios, porque Dios no está en este universo. Dios está en el seno, está fuera de este universo y está fuera del cielo también. Por lo tanto, el Hijo de Dios, al estar en este lugar, quedó atrapado en las limitaciones del tiempo. 9 meses en el vientre, 33 años de vida terrenal. Su muerte de 3 días, comparada con la eternidad de la gloria, fue apenas como una pausa en su respiración. Tras resucitar, fue finalmente glorificado, superando las limitaciones del jade y el tiempo. Y hoy está, ¿dónde? En el cielo de los cielos de los cielos. Allí está el Hijo del Hombre sentado, quien ha ascendido con el nombre de Jesús, con el nombre del Padre, y ese nombre también ha quedado para guardarnos a nosotros. Yo en Él y Él en mí, y los dos en ellos. Satanás, que es el ángel caído, imposibilidad de comunión. A Satanás no le es posible tener comunión con Dios por haber perdido la gloria. Recuérdese que cuando Satanás, capítulo 28 de Ezequiel, capítulo 12 de Isaías, yo los invito a que ustedes lean esos pasajes para tener la idea en la cabeza, que está hablando de cuando Satanás fue creado, y dice que fue creado con tamboriles y con las piedras más preciosas del universo. Por lo tanto, Satanás en su naturaleza tenía esta luz gloriosa que luego pierde, que luego en su caída va a perder total y absolutamente. A Satanás simplemente, aunque caído, sigue siendo ángel sin límite de la carne, superior a los humanos. O sea, Satanás, porque es un ángel caído, pero sigue moviéndose sin limitación de tiempo y espacio. Su espíritu está muerto, maldecido, sin potestad para ver a Dios. O sea, Satanás no tendrá ninguna posibilidad de arrepentimiento. Ya ha sido condenado en la cruz del Calvario. A Satanás, el ángel caído, le es imposible tener comunión con Dios porque perdió la gloria con aquella que había sido creado. Aunque caído, sigue siendo un ángel sin limitaciones de la carne, lo que hace lo que lo hace superior a todos nosotros, tiene una capacidad que nosotros no tenemos. Como vemos en Job 1.7, puede ir y venir dentro del Jade, del universo. Sin embargo, su espíritu está muerto, maldecido, sin potestad para ver a Dios ni libertad para acercarse a Él. Satanás es quien tiene la autoridad de la muerte en este mundo caído, ejerciendo su influencia sobre quienes no conocen la verdad. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo la caída de este ángel. Ahora, fíjese el reino de la mentira, tiniebla y muerte. Primero, mentira. En el Jade, en el universo, no hay verdad. O sea, por eso digo, en este universo, en este Jade, no hay verdad. La única verdad que hay es la que está en nosotros por la palabra de Dios. Solo hay mentira, solo hay engaño en este universo. El diablo es el padre de la mentira, lo dice Juan 8:44. Vosotros sois hijos de vuestro padre, que es el diablo, que es el padre de la mentira. Segundo, en este Jade, en este universo, no hay gloria, solo hay oscuridad. Y cuando hablamos de oscuridad estamos hablando espiritualmente, ¿no? El diablo gobierna las tinieblas, ¿no? Él gobierna las tinieblas y gobierna de tal manera que los ojos de nuestra cara no lo pueden ver. Ahora, Cristo es la verdad. Jesús es la verdad, el camino, la vida que vence estos poderes. Sin vida solo hay muerte. El diablo tiene potestad sobre la muerte. Mientras todavía estamos en este mundo, Satanás tiene poder sobre la muerte. Aunque le fueron robadas las llaves de la muerte y antes dejaba a la gente como cadáver, ¿ah?, en la tumba, ahora ya no quedamos en la tumba, sino que nuestro espíritu va para el reino, va al paraíso.
Todos los que morimos en la era del Nuevo Testamento vamos al paraíso y los que murieron en el Antiguo Testamento van al seno de Abraham. Ahora, en el Hades, al no haber palabra, no hay gloria ni hay vida. En el reino de Dios reina la palabra, la verdad, la gloria y la vida. Pero en el Hades solo hay mentira, tiniebla y muerte. El diablo es el padre de la mentira, gobierna en las tinieblas y tiene potestad sobre la muerte. Por eso este mundo está lleno de mentira. Solo la palabra de Dios es la verdad. Y Jesús dijo, yo soy la verdad, el camino y la vida. Fíjense, en este universo, en el Jade, solo hay oscuridad y mentira. La única verdad que hay en este universo es la que está en nosotros. O sea, ¿quién es la verdad? Jesús. Y ese nombre que está en nosotros es la verdad. Por lo tanto, la única verdad que hay en este universo es la que está en nosotros, la que vive en nuestro espíritu. Ahora, el plan eterno de la encarnación, miren ustedes, primero, muerte y constitución del heredero. Dios constituyó al Hijo como heredero del cielo antes de la eternidad. O sea, antes de la eternidad, el Padre dio como herencia el cielo de los cielos a su Hijo cuando ascendiera. Vino a este universo, vino al Jade a humillarse y se humilló voluntariamente. El Hijo, siendo igual a Dios, coexistió con Dios, se despojó tomando forma de siervo. Luego, Dios creó al hombre como modelo del siervo que experimentaría la muerte. Y finalmente el Hijo muere como siervo condenado, pero resucita para ser justo. Así que el verbo hecho carne es parte del plan eterno de Dios. Antes de la eternidad, Dios constituyó al Hijo como heredero del cielo. El Hijo, siendo igual a Dios, no estimó esta igualdad como algo a que aferrarse, sino que se despojó tomando forma de siervo para heredar el cielo. Para este propósito, Dios creó al hombre como modelo del siervo, que experimentaría la muerte física y la resurrección. El Hijo vino con el cuerpo del siervo más humilde, muriendo condenado, pero resucitado por ser justo. Este plan, iniciado antes de la eternidad, continúa hoy mientras Jesús prepara morada para todos nosotros. No nos olvidemos lo que dice Juan 14:3. Voy pues a preparar morada para vosotros. Todo esto, todo este plan, ocurrió antes en la eternidad. O sea, todavía no había rebelión en el cielo, todavía no estaba creado Adán, todavía no había creación ni invisible, ni visible, ni ángeles, ni seres humanos, y esto ya estaba planificado. Por eso la caída de Satanás, la caída de Adán en el huerto, no es que a Dios lo pilló, chuta, mira lo que ocurrió, ¿qué hacemos ahora? ¿Cuáles son los planes? No, estaba todo planificado. A Dios nada lo pilla. Por lo tanto, el verbo hecho carne es parte del plan eterno de Dios. Antes de la eternidad, Dios constituyó al Hijo como heredero del cielo. Para este propósito, Dios creó al hombre como modelo de siervo que experimentaría la muerte física y la resurrección. El Hijo vino con el cuerpo del siervo más humilde, muriendo condenado, pero resucitado por ser justo. Este plan iniciado antes de la eternidad continúa hoy mismo, mientras Jesús prepara morada para todos nosotros. Bueno, Jesús, la verdad, la gloria y la vida. La verdad, porque Él vino al Hades, vino al universo, se humilló. ¿Para qué? Para que la verdad viniera a todos nosotros que tenemos el nombre de Jesús en nuestra vida. ¿Se imagina si el verbo no se hace carne y no viene al universo, no viene al Hades? Nunca estaríamos condenados para siempre con ninguna posibilidad de salvación. Pero Él se humilló, siendo Dios, dejó toda su gloria, se despojó, se vació, vino al Hades, vino al universo, y aquí dio su vida
para que todos nosotros tuviéramos vida. Esa es la verdad. La gloria, para ver la gloria en este mundo caído, hay que ver a Jesús. Sin Él solo, ¿qué es lo que hay? Si no está Jesús, hay oscuridad. Este mundo tiene oscuridad. Por eso que cuando la iglesia en la que reside la gloria y la verdad sea retirada de este universo, sea retirada de este Hades, entonces va a quedar la grande, porque la muerte va a cobrar vidas, ¿no? Y la gente, dice el texto, que va a querer morir y no va a poder morir. El sufrimiento será, la maldad será multiplicada de una manera tremenda. Ahora la verdad, la gloria y la vida. Para encontrar la vida en un mundo de muerte, solo se encuentra en Jesús. En Él está la verdad, en Él está la gloria, en Él está la vida, la vida. En el Hades, en el universo, para ver la palabra hay que ver a Jesús. Para hallar la verdad hay que hallar a Jesús. Para ver la gloria hay que ver a Jesús. Para encontrar la vida solo se encuentra en Jesús. Fuera de Jesús solo hay mentira, oscuridad y muerte. El Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, solo testifica la verdad, solo testifica en favor de Jesús. El Espíritu Santo es el defensor de la verdad, el abogado que da testimonio de quién? Testimonio de Cristo. Eso hemos dicho. El Espíritu Santo tiene una función natural, venir a dar testimonio. Es lo que Jesús dijo, capítulo 14 de Juan. Él vendrá a dar testimonio de mí. Él no hablará de sí. O sea, el Espíritu Santo no va a hablar de él, va a hablar de Jesús. Por eso, más lleno el Espíritu Santo, más habla de Jesús, ¿no? Algunos creen que más lleno el Espíritu Santo, más habla del Espíritu Santo. Hay gente que habla todo el día del Espíritu Santo y quien está lleno del Espíritu Santo habla de Jesús, porque Jesús vino a dar testimonio, el Espíritu Santo vino a dar testimonio de él. Por eso, queridos, hay que tener cuidado con las doctrinas humanas, cuidado con las doctrinas, las confesiones doctrinales de las denominaciones, porque de repente hay errores, errores grandes, errores garrafales, porque esas doctrinas no están basadas en la totalidad de la Biblia, sino en una parte. Se tomaron unos versos aquí, unos versos allá, y se formó una doctrina. Por ejemplo, la doctrina de la santidad, en cualquier libro de teología usted no va a pillar más de 10, 15 versos. Pero ¿sabe cuántos versos hablan de santidad en la Biblia? Más de 300. Entonces, cuando uno aprende con 10 versitos para hablar de un tema, pero tiene 300 versos más, entonces lo más probable es que uno se equivoque en el planteamiento del tema. Por eso nosotros decimos, hay que volver a la Biblia, hay que volver a leer la Biblia, desde el Génesis y el Apocalipsis, volver a leerla del Génesis y el Apocalipsis una vez, dos veces. Mira, cada cristiano, cada pastor, cada hermano de la fe que tiene el nombre de Jesús en su espíritu, debería leer la Biblia una vez al año por lo menos. Tiene 10 años de cristiano, es porque ha leído 10 veces la Biblia. Tiene 20 años, 20 veces. 30 años, 30 veces. Y lamentablemente a veces, y lo digo con vergüenza como pastor, que a veces hay pastores que tienen 10, 15, 20 años de ministerio y nunca han leído la Biblia ni siquiera una vez. Ni hablar de los hermanos, ¿no? A veces los hermanos no han leído ni siquiera el Nuevo Testamento, que tiene 260 capítulos. Y yo lo he dicho, si uno lee el Nuevo Testamento, si lee 7 capítulos diarios del Nuevo Testamento, en 45 días habrá leído todo el Nuevo Testamento. En 45 días, estamos hablando de un mes, 15 días. O sea, nada. Podríamos leer 5 veces, 6 veces o 7 veces en el año todo el Nuevo Testamento, que es la verdad.
Y en el Antiguo Testamento, imagínese, si usted lee 14 capítulos diarios o escucha 14 capítulos diarios, usted habrá leído la Biblia en 90 días. 90 días habrá leído o escuchado toda la Biblia. Porque nuestro espíritu necesita la palabra de Dios para vivir. Recuérdese, este cuerpo come verdura, come carne, come pan, pero nuestro espíritu come la palabra de Dios. Por lo tanto, algunos pueden estar muy fortalecidos corporalmente, pero muy débil en su vida de fe, en su vida espiritual. El error de las doctrinas humanistas es que solo ven la historia de la salvación desde la perspectiva humana, justificando el propósito salvífico sin entender el plan divino completo. En la voluntad de Dios, los hombres son seres que existen para servir al propósito divino, una visión teocéntrica. Sí, nosotros estamos aquí para servir a los propósitos divinos. Nosotros no somos la corona de la creación, no somos la gloria de la creación. Recuérdense lo que dice Colosenses 1:15. Todo fue hecho por Él, para Él y por medio de Él. ¿Quién es Él? Es Jesús. Todo fue hecho por Jesús, para Jesús y por medio de Él. Hay una canción que me encanta. No es, no es cosa de nosotros, es cosa de Él, es cosa de Jesús. Qué tremendo, ¿no? ¿Cuánto necesitamos que todo lo que se canta sea cristocéntrico en las iglesias, ¿no? Que todo lo que cantamos pueda encontrar en las letras, en la música, el mensaje teocéntrico, el mensaje cristocéntrico, el mensaje de Jesús. Así que la teología humanista enfatiza los frutos del Espíritu Santo, la conducta moral, pero en el Evangelio de Juan Jesús enseñó que el Espíritu Santo vendría a dar testimonio de él. Como vemos en Hechos 1:4, solo podemos dar testimonio de Jesús por el Espíritu Santo. Hay mucha gente que piensa que el Espíritu Santo viene solo para producir el fruto del amor y tratar de mejorar la conducta humana, pero esa no es la función del Espíritu Santo. Equivocadamente se ha interpretado al apóstol Pablo en forma equivocada. ¿Qué dijo Jesús del Espíritu Santo? Porque es Jesús quien presenta el Espíritu Santo, capítulo 14, 15 y 16 de Juan. ¿Y qué dijo Jesús? Que él venía a dar testimonio de él. Por eso se le llamó el Espíritu de verdad, porque viene a dar testimonio de la verdad. ¿Y quién es la verdad? Es Jesús. Viene a dar testimonio de Jesús, principalmente el Espíritu Santo. Después, por supuesto, que nos da fruto, nos da dones, ¿ah? Trabaja en nuestras conductas, etcétera, pero eso no es el fin del Espíritu Santo. El fin es dar testimonio de Jesús en nuestro espíritu. El ministerio de la iglesia, el testimonio. La iglesia se encarga de dar testimonio de Jesús. Lamentablemente, el testimonio de la iglesia cada vez mmm, se ha ido decayendo, ¿no? Con tantos problemas y situaciones, se ha ido cayendo el testimonio de la iglesia. Quita la falsa acusación impuesta sobre Cristo. ¿Sí? Jesús fue acusado injustamente. Se pagó gente para acusarlo. Y el Espíritu Santo capacita para este ministerio. Según Colosenses 1:24, la iglesia se encarga del ministerio de dar testimonio de Jesús, completando lo que falta de las aflicciones de Cristo. Lo que falta es el testimonio al mundo de que Él es el santo Hijo de Dios a quien acusaron injustamente o injuriosamente. Dios resucitó a Jesús. El Padre ha resucitado a su Hijo, a quien le dio su nombre Jesús, aceptándolo como justo, pero este mundo lo juzgó equivocadamente, como un malhechor, juntamente con otros dos ladrones. El deber de la iglesia es quitar esa injuria puesta sobre Jesús. Para este propósito, Dios envió el Espíritu Santo sobre la iglesia, ayudándola a dar testimonio de la verdad, la gloria y la vida. Nuestro ministerio fundamental es
defender a Jesús. A eso vino el Espíritu Santo, el Paracleto, a defender la obra de Cristo. Él defiende la obra de Jesús, defiende la muerte, la resurrección, la venida, el regreso. El Espíritu Santo ha venido para defender la obra de Jesús. Y cuando la iglesia defiende la obra de Jesús, pues el Espíritu Santo ayudará a todo creyente a que demos testimonio de aquello. La ley y la verdad, caminos diferentes. Ya hemos dicho, la ley vino por medio del ángel de Jehová. Guardián del trono con el nombre de Jehová, apareció a Abraham y a Moisés, y nadie ha visto a Dios jamás. O sea, ¿a quién vio Moisés y Abraham? Vieron al ángel, no vieron a Dios directamente. Vieron al ángel que portaba el nombre de Dios. La verdad vino por medio de Jesús. La ley vino por medio de los ángeles. La verdad vino por medio de Jesús. Se manifestó del seno del Padre, se despojó y obedeció hasta la muerte y ascendió al cielo como heredero legítimo de todo lo que Dios le ha dado. Así que no nos olvidemos esta diferencia. La ley vino por medio del ángel, de los ángeles. La verdad vino por medio del Hijo. Por eso la verdad, la gracia y la verdad es una ley superior a la ley de Moisés. Superior. Hoy día mucha gente quiere imponer la ley de Moisés. Los judaizantes, los que judaizan, tratan de imponer la ley de Moisés. ¿Y la ley de Moisés hasta cuándo duraba? ¿Hasta cuándo llegaba? Bueno, Gálatas 4:4 dice hasta cuando llegara la simiente de la mujer. Hasta cuando llegara Cristo ya perdía totalmente vigencia la ley. ¿Y cuál era la ley ahora? Era la ley de la verdad. Porque con la ley de la verdad se puede caminar sobre el agua, con la ley de la verdad se puede resucitar los muertos, con la ley de la verdad se puede sanar los enfermos, con la ley de la verdad se puede reprender los demonios. Pero con la ley de Moisés usted no puede sanar. Con la ley de Moisés usted no puede ah, reprender los demonios. Por eso en el Antiguo Testamento no hay ni un profeta que haya reprendido los demonios porque no había autoridad. Estaba la autoridad del rey, pero no estaba la autoridad espiritual. Cuando Jesús vino dijo, toda autoridad me es dada en los cielos y la tierra, por tanto vayan en esta autoridad. Así que antes que llegara Jesús estaba la ley, pero según Gálatas 3:19, vino por medio del ángel de Jehová, quien guardaba el cielo con el nombre divino. Este ángel se apareció a Abraham, se apareció a Isaac, se apareció a Jacob, se apareció a Judá, se apareció a Moisés, pero como dice Juan 4:46, a Dios nadie lo vio jamás. Y Juan 5:37, a Dios nadie lo ha escuchado. Así que la ley vino del cielo, pero el Hijo se manifestó del seno del Padre, despojándose y obedeciendo hasta la muerte. Tras resucitar, ascendió al cielo, que antes estaba vacío, siendo guardado por el nombre del Señor. El camino de la ley y el camino de la verdad son completamente diferentes. Así que nosotros los predicadores, los pastores, debemos tener muy clara la diferencia entre ley, la ley de la muerte, de la cual habla Romanos capítulo 1, capítulo 8, verso 1 y 2, que es la ley de la muerte, y la ley de la vida, que es la verdad. La ley condena. En la ley solo hay condenación. ¿Cuál es la definición de la ley? No hay justo ni aun uno. ¿Cuál es la definición del Evangelio? El justo vivirá por la fe. Esta diferencia hay que entenderla. Todos los predicadores debemos entender esta diferencia y no equivocarnos. Así que bajo, bajo este prisma, la ley y la verdad son la naturaleza diferente. Cuando miramos ley y verdad, estamos mirando dos cosas absolutamente diferentes, diferentes en origen. Ya hemos dicho, la ley vino por medio de los ángeles, la verdad vino por medio del Hijo. El solo hecho de que la verdad, la ley haya venido por los ángeles, y la escritura nos dice que la ley envejeció y está por desaparecer, está hablando de que
la ley de la verdad es superior a la ley de Moisés. Y lo dice el mismo Esteban cuando defiende en el capítulo 7 del libro de los Hechos, verso 30 y siguiente, cuando defiende la ley fue dada a Moisés por medio de los ángeles y no directamente a Dios. Esteban está diciendo que Moisés no vio a Dios cara a cara. Y luego tenemos Juan 1:18 que dice, nadie ha visto a Dios. Y tenemos Juan 5:37 que dice que nadie ha escuchado a Dios jamás. Por lo tanto, ¿a quién vio? ¿A quién escuchó Moisés? Escuchó al ángel de Jehová que portaba el nombre de Dios. Por lo tanto, el propósito de la ley, ¿cuál era? La ley revela el pecado y la muerte, siendo la ley de la muerte. Romanos 8:2. La ley de Moisés es la ley de la muerte, no es la ley de la vida. Por eso la ley, el objetivo de la ley era condenar. Ahora, el origen de la verdad vino por medio de Jesús, saliendo directamente del seno del Padre. ¿Y cuál es el propósito de la verdad? La verdad trajo la gracia, el poder de Dios que perdona el pecado y da vista. Bueno, encontramos esta gran diferencia entre la ley y la verdad. La ley de Moisés, la ley de Jesús, que es la verdad. Esta diferencia tenemos que tenerla clarísima, los pastores especialmente, y los predicadores y los hermanos, que hay una diferencia, pero del cielo a la tierra, entre la ley de Moisés y la ley de la verdad que Jesús nos ha traído. Así que, queridos, tengamos, nosotros entendamos esta diferencia. Bueno, la primera resurrección y el reino venidero. Yo he dicho, toda persona que muere hoy en Cristo va al paraíso, no va al cielo directamente, porque si la gente fuera al cielo directamente, ¿para qué Jesús va a venir a buscarnos para llevarnos a dónde va a preparar las moradas? Todos los que mueren en la era del Nuevo Testamento y la gracia banal, paraíso. Todos los que murieron en el tiempo del Antiguo Testamento están en el seno de Abraham y luego cuando Jesús venga serán liberados de ahí. Por lo tanto, el paraíso es el lugar de reposo para todos los santos que esperan la primera resurrección. Eso sí, hay que estar en la primera resurrección, porque la segunda es de condenación. Primera resurrección, cuando Jesús venga, los santos que reposan en el paraíso resucitarán. Los resultados, todos aquellos que resucitan o resucitados, encenderán, ascenderán al reino de Dios, al reino celestial con Cristo, donde Jesús ha dicho que ha ido a preparar morada para nosotros. Bueno, queridos, estamos llegando al fin de la clase del día de hoy. Espero que hayan tenido claridad de entender estas diferencias y la función que este ángel que portaba el nombre de Dios mantenía mientras el Hijo no ascendiera al cielo. Este ángel tenía la responsabilidad y el custodio del trono hasta que Jesús ascendió. Cuando Jesús ascendió, la misión de este ángel ya caducó y hoy es el Hijo de Dios sentado en el trono. Así lo dice Esteban en su visión. Veo al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre. Que el Señor les bendiga, queridos. Repasen, quedará el video para ustedes. Repasen la clase y nos vemos el próximo miércoles. Bendiciones a todos.